Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes en la sección Psicólogo Analiza A, donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura popular, incluyendo cómics, películas, series, animes y videojuegos. El día de hoy les traigo el análisis de Norman Osborn, mejor conocido como Green Goblin o Duende Verde, el villano más despiadado y temible de la saga de Spider-Man. Así que si quieres conocer a un psicópata paranoide con múltiples personalidades y la excentricidad de un circo, quédate hasta el final de este video. Aquí arriba les voy a compartir una lista de reproducción completa con todos los videos que he hecho de Spider-Man, teniendo por ejemplo su análisis, todas las diferencias de los Spider-Mans que hemos conocido en el cine y muchos otros videos que he creado a raíz de Spider-Man No Way Home. También los invito a que se pasen por mi Instagram llamado Psicólogo Nes, donde estoy constantemente subiendo contenido de psicología. Recuerden primero que las letras que uso para cubrir un poco la pantalla son para evitar el copy y que me desmoneticen el video. Y segundo, este video contiene spoiler de la recién estrenada Spider-Man No Way Home. No muy grandes, pero están por ahí, así que es mejor que si no la has visto y aún no quieres conocer datos sobre ella, ve y la ves primero y después ves este video. Sin más que agregar, comencemos. Hace un par de semanas realicé un análisis de los villanos de la primera saga de películas de Spider-Man. El primero que analicé de forma muy concisa fue por supuesto a Green Goblin. Pero no te preocupes, como les prometí, dedicándole un video exclusivo a este personaje en el día de hoy, podré profundizar mucho más en su mente y explicar de forma más acertada su conducta. Si ya viste Spider-Man No Way Home, estarás de acuerdo conmigo que Norman es por lejos el villano más grande de Spider-Man que hemos conocido en el cine, el más despiadado, carismático y posiblemente también el mejor actuado por parte de Willem Dafoe. Y no lo digo de forma subjetiva ni por gusto. He repetido en muchas ocasiones que mi villano favorito de Spider-Man es el Doctor Octopus, pero es innegable que Green Goblin pasará a la historia como el que le arruinó la vida a dos Spider-Man en dos universos distintos. Esto no lo hace cualquiera y merece su propio análisis. Me baso principalmente en el Norman que vimos en el cine. Sin embargo, complementaré un poco su historia con la que conocemos en los cómics, dado que hay datos que por motivos de tiempo en las cintas no se ven. Cuando era niño, Norman tenía problemas con su padre, dado que este era un inventor bastante fracasado, y parece que Norman evalúa a este como el modelo de hombre que no quería ser en la vida. Desde muy joven, Norman comenzó a mostrar rasgos obsesivos, llegando a ser bastante ambicioso y codicioso, deseando el dinero y el reconocimiento por encima de cualquier otra cosa en la vida. Por supuesto, Norman era un joven brillante, se graduó como químico e ingeniero. Sin embargo, su pensamiento maquiavélico comenzaba a mostrarse cuando fue descubierto en la universidad haciendo trampa para obtener mejores resultados en sus inventos. Es decir que moralmente Norman pensaba que su fin, el cual en este caso era el poder y el dinero, sería un triunfo sin importar la forma de obtenerlo. No importaba si por estos fines debía mentir, manipular o incluso conspirar en contra de otras personas, y estos son claros rasgos de la presencia de un trastorno narcisista de la personalidad en Norman. Dado que los pacientes con trastorno de personalidad narcisista tienen dificultades para regular la autoestima, un problema que veremos recurrente en este personaje, necesitan ser elogiados y mantener un contacto con personas o instituciones especiales. Además, tienden a evaluar a otras personas para poder mantener un sentido de superioridad, pero ya hablaremos más adelante de este trastorno. Luego de finalizar sus estudios y fundar su propia empresa, Norman contrajo matrimonio y pronto tendría a su hijo Harry. Poco luego del nacimiento de su hijo, su esposa muere de una enfermedad, y esto parece impactar a Norman más de lo esperado, refugiándose únicamente en su trabajo y distanciándose emocionalmente de las personas, incluso de su hijo quien lo necesitaba, por el cual comenzó a mostrar apatía y desinterés, como si de alguna forma culpara al pequeño de su desgracia, y esta desgracia le generara un estrés post-trauma. La relación que Norman tiene con Harry, su hijo, siempre ha sido complicada, dado que este siempre lo ha visto como un hombre débil, a quien no quiere dejar todo su legado al no merecerlo. Las únicas ocasiones en las que Norman es amable y cariñoso con Harry es luego de la amnesia y división de su personalidad por el trastorno disociativo del que ya hablaremos más adelante le generó la fórmula Goblin. De resto, Norman siempre tendrá una actitud soberbia y despiadada con su hijo, así como pensaba igual de su padre. Esto se podría explicar por dos factores. El primero de ellos, su trastorno narcisista por el cual no quiere que nadie más se lleve su propia gloria, es decir, siente que su hijo, al heredar su fortuna,
fortuna le está quitando algo que es suyo. Y segundo, por la paranoia que tiene Norman, en la cual siente constantemente que conspiran contra él. Esta se amplifica en su trabajo, al ser el dueño de una gran corporación y enfrentar constantemente enemigos públicos que pueden afectar sus intereses personales. El trastorno de personalidad paranoica es una afectación mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás de forma prolongada. Y hablo solo de paranoia, dado que luego de la sustancia que ingresó en su cuerpo y la transformación en el Duende Verde, esta paranoia se convierte en un trastorno psicótico en Norman, específicamente en esquizofrenia. En la primera cinta de Sam Raimi, vemos cómo Norman es víctima de una burocracia que no tiene el más mínimo de piedad en contra de él y su empresa. Y este no solo se ve en una crisis laboral, sino que siente que su ego está siendo humillado y pisoteado, y posiblemente esta sea su mayor motivación de experimentar la fórmula Goblin consigo mismo. Sus deseos de venganza se basan en su pobre autoestima al sentir que pasaban por encima de su voluntad sin que éste pudiera hacer nada. Hasta este punto no podemos hablar de Norman como un antisocial, dado que, aunque era inmoral y ególatra, no conocíamos conductas antisociales por parte de Norman antes de exponerse a la fórmula Goblin. Luego de experimentar consigo mismo y convertirse en el Duende Verde, que en los cómics se explica porque de pequeño Norman tenía mucho miedo a una pesadilla recurrente de un gran Duende Verde, como si dentro de su cabeza siempre hubiera existido ese duende, solo que estaba dormido durante años. Norman desarrolla múltiples trastornos que explicaré uno por uno. El primero de ellos es, por supuesto, la conducta antisocial. La conducta antisocial se define como cualquier conducta que refleja una infracción a las reglas o normas sociales y o sea una acción contra los demás, una violación contra los derechos de los demás también. La sociopatía es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre bien y mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás, cosa que vemos realiza Norman al asesinar a aquellos que querían dañar sus propios intereses y que, como expliqué, desafiaron su inteligencia y autoridad. El segundo trastorno que vemos se forma en Norman es la división de su personalidad y la de Green Goblin por medio de un trastorno disociativo de la personalidad. Los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad. Una persona que sufre trastornos disociativos escapa de la realidad de forma involuntaria y poco saludable, lo que causa problemas con el funcionamiento diario. Norman condensa toda la humanidad que le queda en el noble empresario y padre de familia Norman Osborn, y toda su maldad, deseo egoísta y sociopatía serían Green Goblin. En este trastorno es normal la presencia de amnesia a corto plazo, haciendo que este no pueda recordar, por ejemplo, qué hizo mientras su mente estaba controlada por la personalidad de Green Goblin, y así parece estar confundido y ser inocente de lo que hizo mientras está en la personalidad de Norman. El tercer y último trastorno grave que aparece en la vida de Norman es el trastorno esquizoide de la personalidad, también llamado esquizofrenia paranoide, la cual es el tipo de esquizofrenia más frecuente en la mayor parte del mundo, donde predominan los delirios relativamente estables, a menudo de tipo paranoide, los cuales se acompañan habitualmente de alucinaciones, especialmente de tipo auditivo y visual, y perturbaciones de la percepción, que en el caso de Norman vemos por medio de visiones y sonidos que oye a su alrededor que no existen, donde ve constantemente al Duende Verde hablándole, juzgándolo y acusándolo por ser débil, cosa que posiblemente hacía Norman consigo mismo antes de este evento. Es decir, Norman solo potenció su locura con la fórmula Goblin. No es que hayan llegado rasgos nuevos de personalidad. Norman ya era un tipo obsesivo y paranoico, pero también era autoexigente, cruel e inhumano, y toda esta maldad la refleja en el Duende Verde, quien parece atormentar a su personalidad del inocente Norman. Y aquí quiero explicar algo que es bastante importante. La cura de Norman Osborn de la locura que trajo la fórmula Goblin es bastante complicada, dado que, como han visto a lo largo del video, las características de personalidad de este villano son en potencia todo lo que después termina siendo Green Goblin. Me refiero a que Norman Osborn no es inocente, confundido y débil. Esta es la fachada de un sociópata que divide su personalidad, porque Norman también es cruel, violento, egoísta y manipulador. Hay algo que aún no he nombrado en este análisis, y es el gran carisma que tiene Norman, por el cual podríamos suponer que escaló tanto en el mundo comercial con su empresa. Norman es un tipo empático, interesante y amable, y aunque esta es solo su cara social, la tiene afinada para ayudarlo a obtener lo que éste desea. Tanto así que Norman en los cómics llega a ser el director de S.H.I.E.L.D., dado que es un líder y un modelo
modelo nato. Todas estas características sociales bajo el filtro de Green Goblin se transforman en una teatralidad de un villano con un show bastante excéntrico. Green Goblin es para mí el Joker de Marvel Comics, porque no solo es despiadado, sádico y un desviado mentalmente, sino que también es carismático, y en muchas ocasiones el personaje puede contagiarte con su forma de ver el mundo. El duende ya no busca dinero o poder exactamente, solo busca mostrar a los demás que tiene razón en su forma maquiavélica de vivir. Parece que disfruta ver arder el mundo, siendo él mismo el protagonista de la masacre y de la maldad, y es por esta razón por la que en los cómics como en las cintas odia tanto a Spider-Man. Norman odia a Spider-Man porque Spider-Man le quita el protagonismo y la atención que este necesita, también porque lo hace ver menos poderoso. Spider-Man es fuerte como él, es ágil y parece muy inteligente, y toda la atención que se lleva a Spider-Man es una ofensa directa hacia el ego del duende. El discurso que le da a todos los Spider-Man de que estos desperdician su fuerza y poder oculta su verdadera emoción de enojo y envidia hacia la araña por tener habilidades tan únicas y representativas. Este busca acabar con la sensatez de la araña porque sabe que Spider-Man puede vencerlo, y Green Goblin es tan inteligente que lo mete en un juego en el que saldrá ganador, y es en el de la locura, la explosividad y las emociones desenfrenadas. Spider-Man representa lo que Norman no pudo ser nunca, una persona fuerte, respetable y poderosa sin la necesidad de pasar por encima de los demás para obtenerlo. O sea que el discurso que este constantemente le da a Spider-Man es el discurso que este se da a sí mismo para no cargar con la culpa y con las consecuencias de sus actos, como si por dentro este en realidad se arrepintiera de alguna forma de lo que hace y necesita corromper a los demás para demostrar que el ser humano es igual de corrompido a él, como lo hace el Joker. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado, y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Recuerda comentarme qué personaje quieres que traiga a la sección, recuerda suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mi Instagram llamado Psicólogo Nes, página de Facebook y Twitter. Tu amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.